Buenas tardes con todos, bienvenidos a un nuevo Facebook Live de la Cámara de Comercio de Quito. En esta ocasión nos referiremos al tema de los riesgos cibernéticos durante la emergencia sanitaria. Tenemos el honor de contar con dos expertos en el tema, el uno es Diego León y el otro es Martín González. Vamos a iniciar con la exposición de Diego León. Diego es socio líder de la consultoría de Ernst & Young. Tiene 25 años de experiencia en transformación, estrategia e innovación tecnológica en diferentes industrias. Ha desarrollado proyectos de consultoría de negocios en Canadá, Colombia y Estados Unidos, los mismos que le han permitido construir una experiencia sólida de consultoría en estrategia, renovación, tecnología y mejora del desempeño. Diego cuenta con experiencia como líder en proyectos de asesoría multidisciplinarios en industrias como productos de consumo, retail, salud y energía. Participa frecuentemente en eventos profesionales internacionales como expositor. Por favor, le recordamos a los asistentes que las preguntas serán dejadas en el casillero de comentarios y nuestros expertos las contestarán al final de la charla. Diego, bienvenido. Hola, buenas tardes con todos. Primero, muchas gracias a la Cámara de Comercio de Quito por esta invitación a poder compartir lo que han sido los resultados de una publicación de nuestra firma respecto a cómo generar y fortalecer esa ciberresiliencia en nuestras organizaciones durante la pandemia. Y pues bueno, esperemos que todos estén seguros en casa y vamos a conversar un poco sobre todos estos riesgos cibernéticos que justamente a raíz de que todos estamos trabajando desde casa, desde a raíz de que han aumentado la cantidad de ventas a nivel de canales digitales, que efectivamente se ha acelerado la adopción digital en muchas empresas, también eso ha generado que por supuesto también todos los hackers y ciberatacantes estén más voraces que nunca buscando generar y causar daño, ¿no? Entonces podemos, y justamente parte de la idea de hoy es poder conversar aquellas medidas y acciones que podemos tomar en nuestra empresa para estar más seguros, ¿sí? Voy a compartir el día de hoy la presentación con Martín González. Martín González, un gerente senior que es responsable de la práctica de ciberseguridad de EY aquí en el Ecuador. Martín, no sé si tú tienes la presentación de una vez para compartirlo. Buenas tardes. Sí, por supuesto. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias por esta invitación. Vamos a empezar con la presentación que habíamos preparado para ustedes. A ver, ahí estamos. Perfecto, Martín, muchas gracias. Y como comentó Amanda, cualquier inquietud, pregunta, por favor, enviarla a través de los comentarios, que terminado la exposición, que nos durará unos 40, 45 minutos, estaremos completamente disponibles por cualquier pregunta e inquietud. Creo que tienes que, si le proyectas, Martín. Sí, un segundito. ¿Ya la ven? Sí, pero si le puedes de modo de proyección. Ok. Perfecto. Martín, creo que tienes que reducirle el tamaño de la pantalla. Ah, no, pero es la pantalla, está bien. Bueno, como habíamos mencionado, básicamente la idea con ustedes, si pasamos a la página 2, Martín, con Martín vamos a estar recorriendo esta publicación de nuestra firma, que es Gestionando los Riesgos Cibernéticos del COVID-19, que principalmente busca brindar información y busca brindar medidas para fortalecer la ciberresiliencia de nuestras empresas durante esta pandemia, ¿no? Vamos a entrar brevemente en temas de cuál es la problemática, qué aspectos estamos viendo, cuáles son las principales amenazas y cómo estas han venido evolucionando. Dos aspectos importantes en temas de ciberseguridad. Uno, cómo podemos proteger a nuestra gente y, por supuesto, cómo podemos proteger a nuestras empresas. La resiliencia de nuestra fuerza laboral, de nuestros empleados, de nuestros compañeros de trabajo, que es la parte importante, y qué medidas podemos tomar para prepararnos para una cibercrisis en medio de la pandemia. En términos de la problemática del COVID-19, lo que hemos podido ver, y eso, vamos, desde el mes de
diciembre que la pandemia apareció en China y los primeros meses de este año hasta mayo que estamos ahora, hemos visto que definitivamente el incremento, que entre todas las amenazas que existen sobre el incremento de información que hay sobre la pandemia y sobre el coronavirus, ha sido bastante significativo. Hemos visto que se ha multiplicado hasta por 10 veces en estos 4 o 5 meses las páginas relacionadas a la pandemia. Y también se ha multiplicado, por supuesto, todos los archivos maliciosos que están relacionados con ella, y también incluso si vemos las cifras de ataques que en nuestro país se han recibido, se han duplicado solo durante la última semana del mes de abril, ¿no? Y esto lo que estamos mirando y a través de todo el mundo es que justamente se está tratando, y obviamente en este caso los ciberatacantes están tratando de usar toda esta información, el temor, el miedo, la necesidad de información para causar daño a nuestra información y en nuestros sistemas, ¿no? Y hay un punto importante donde estamos viendo que, y esto que está atacando, obviamente estamos viendo problemas de privacidad, obviamente buscar de conseguir información privilegiada, dominios maliciosos, campañas de phishing, desinformación, y obviamente siempre la forma o el eslabón más débil usualmente en la estrategia de ciberseguridad no deja de ser obviamente el factor humano, y más aún donde tuvimos que responder todas las empresas a una estrategia de trabajar desde casa y donde muchas incluso no estuvieron preparadas. Entonces, dentro de esto hay que tomar acciones, ya que hoy nuestro trabajo está haciendo de forma remota, la cantidad de llamadas, el uso de conexiones remotas obviamente han crecido de forma significativa, y dentro de eso creemos que hay algunas prioridades que es importante para ser resilientes y evitar obviamente impactos relevantes por este motivo, ¿no? El primer punto, el más importante, por supuesto, va a ser proteger a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros de trabajo y a la organización mientras se trabaja de forma remota. Entonces, vamos a estar revisando esa prioridad importante de qué acciones podemos hacer para trabajar y para proteger toda esa información personal y de nuestros colaboradores y esa información empresarial mientras estamos todos trabajando desde casa. También, por supuesto, el tema de lo que tiene que ver con actualizar esos planes de contingencia. Nosotros estuvimos preparados, algunas compañías habían avanzado con labores de continuidad, otras estaban en un nivel de madurez más bajo, pero creo que en ningún caso ninguna estaba preparada para un evento de la criticidad como el que se había mencionado, ¿no? Seguramente teníamos protección para en caso de que hubiera un terremoto o que hubiera un incendio o incluso falta de servicios, pero de que esto sea, que tengamos limitaciones de movilización, restricciones de poder ejercer comercio con otras regiones a nivel global, de que toda la gente o un buen porcentaje del mundo no pueda salir a trabajar. Creo que son temas en los cuales obviamente muy pocas y posiblemente casi ninguna compañía estuvo previsto, y por eso es importante que actualizar nuestros planes de contingencia. También vemos que es importante y en relación a esto y a la cantidad de incidentes que estamos viendo que se están incrementando, el aprender a manejar los mismos a gran escala, ¿sí? Y algo que no deja de ser medor, ustedes como mencioné, la parte más importante en la cultura de seguridad es todo el personal y toda la gente que usa la información y usa las aplicaciones y usa las herramientas de nuestras organizaciones, y es ese reto adicional de concientizar y capacitar al personal justamente en temas de ciberseguridad de forma remota mientras todos estamos entre casa, ¿no? Entonces, eso vemos que son estas 4 prioridades que son importantes atacarlas. Proteger la información a nuestros colaboradores, a nuestras empresas mientras trabajamos en remoto, actualizar los planes de contingencia a esta nueva realidad, prepararse para manejar incidentes a gran escala y buscar y trabajar en la concientización y en la capacitación en temas de ciberseguridad, y esto sumando a que efectivamente toda la fuerza de trabajo está trabajando desde casa, ¿no? Con esto doy paso a Martín. Martín, si nos comentas ¿qué estamos viendo, qué se observa como principales amenazas a nivel global, a nivel regional en nuestro país? ¿Qué estamos mirando? Martín, si nos comentas un poco los resultados de la publicación, qué es lo que hemos estado observando. Perfecto. Muchas gracias, Diego.
Ok, parte también de la publicación es el punto que tiene que ver efectivamente con cuáles son las amenazas y cómo están ocurriendo, qué están aprovechando, no solamente en el mundo, sino también acá en el Ecuador. Para dar solamente algunos ejemplos, ¿no? Se están aprovechando, digamos, técnicas de phishing, con el mensaje conocido de quédate en casa, ¿no? Digamos, para digamos, tratar de robar datos a las víctimas a través de correos electrónicos que de alguna manera utilizan la incertidumbre, el miedo, digamos, la necesidad de información de la gente para poder, digamos, pescarlos, entre comillas, ¿no? Y poder tomar información de los usuarios. Otro ejemplo también a través de phishing es que Gmail, el servicio de correo electrónico de Google, por ejemplo, en una semana ha bloqueado 18 millones de correos electrónicos porque, digamos, que en la identificación que hizo sus herramientas de seguridad estaban relacionadas a phishing relacionado a coronavirus, ¿no? Pues lo que según se indica en ese reporte es que la mayoría de amenazas trataban de suplantar a la OMS o a instituciones gubernamentales para obtener donaciones fraudulentas. No solamente hay phishing, sino también hay malware, ¿no? La necesidad de alguna manera de tener que trabajar en el hogar, de tener de que los usuarios tengan que instalar programas adicionales que antes no tenían y que la necesidad de comunicación, de video, y no solo para el trabajo, sino también para la familia, ha hecho pues de que los atacantes aprovechen esa necesidad de los usuarios para poder, digamos, poner programas no deseados dentro de los equipos de los usuarios. Y de nuevo, aprovechando seguramente los temas de curiosidad también y de ganas de los usuarios de conectarse con familiares y amigos. Y por otro lado, no está lo que siempre hemos visto, ¿no? Que son las vulnerabilidades típicas, y creo que todos conocemos lo que ha pasado con Zoom, ¿sí? Que es una compañía que en los últimos 3 meses catapultó su valoración en la Bolsa de Valores de Nueva York y a su vez también presentó una gran cantidad de problemas de seguridad y de debilidades, ya que hackers pudieron tomar información de cerca de 500,000 usuarios. Los hackers se infiltraron, pudieron entrar a videoconferencias y, bueno, explotar las vulnerabilidades que tenía esta plataforma. Esto solo como algunos ejemplos de lo que ha venido ocurriendo, y la conclusión es que ninguna organización es inmune a un ciberataque. Hoy en día esta situación de la pandemia se ha agravado más. Más allá de lo que estamos indicando acá, que existen obviamente phishing, sitios web maliciosos, correos electrónicos, digamos lo que también está, el contexto real es que anteriormente, digamos hasta febrero de este año, las compañías miraban los temas de cyber o de seguridad como algo relacionado a los hackers porque estaban por afuera y el empleado estaba adentro. Hoy en día el empleado también está afuera, también forma parte del Internet, ya no está al interior de la compañía. Los riesgos se han triplicado, se han cuadriplicado. Entonces, la necesidad de tener una respuesta y de tener controles y de tener una orientación a cómo poder enfrentarlo es real. Y pasamos de una urgencia o de un futuro que veíamos muy lejano a un futuro que se convirtió en el día siguiente. Por ejemplo, un tema importantísimo es que trabajar, como indica el segundo bullet, trabajar de forma remota, pues cambia todo lo que se había pensado de la red. La red va a tener más tráfico, la red va a tener otro tipo de usuarios, la red va a tener otro tipo de vulnerabilidades, la compañía va a tener que habilitar nuevas conexiones, la compañía, es más, los administradores de la red, los administradores de aplicaciones, de base de datos que anteriormente típicamente
digamos, se trataba de inhibir o de anular los accesos remotos por los riesgos que esto traía, hoy en día se han tenido que habilitar. ¿Y se han tenido que habilitar para qué? Sencillamente para poder dar soporte, para que otros usuarios puedan tener acceso o para dar soporte a las propias aplicaciones en la compañía. Otro tema que también es indudable y que ya hay empresas acá en el Ecuador que han tenido problemas de ransomware por, digamos, presentar información que viene con temática de coronavirus para bloquear sistemas clave o encriptarlos como tal, ¿no? Desgraciadamente, estos casos ya se han venido dando y esta pandemia lo que ha hecho más que todo es externalizar y hacer más visible esta problemática. Y lo que también viene dándose es que la necesidad que tienen las organizaciones de mantener el trabajo remoto, la necesidad que tienen de habilitar acceso a sus usuarios, de tener comercio con sus empresas asociadas, de habilitar acceso incluso a proveedores, pues ha hecho que existan temas de robo de información y expone a la compañía a potenciales daños reputacionales. ¿Por qué? Porque la eventual posibilidad de que exista alguna intrusión y algún robo de información, pues la pone en problemas frente a las compañías de su sector, frente a los competidores y probablemente frente a sus clientes. Entonces, ¿por qué la seguridad es imprescindible durante una pandemia? Pues realmente la crisis del COVID-19 afectó no solamente a Ecuador, sino a todo el mundo. Y lo que también hemos podido identificar es que el 36% de las nuevas iniciativas empresariales que se habilitaron en el mundo por la tecnología involucra al equipo de seguridad. Y esto es un problema muy, pero muy serio. Seguramente la pandemia habilitará, como ya lo hemos visto, la necesidad de habilitar canales electrónicos, de habilitar el comercio por Internet, de habilitar servicios cloud. Y siempre se había hablado de los riesgos de seguridad, pero hoy en día se ha vuelto mucho más relevante. ¿Por qué? Porque el habilitar servicios, el habilitar canales, el habilitar usuarios se tiene que pensar desde el inicio. No está mal en hacerlo, sino el problema está en cómo hacerlo, cómo aseguramos de que aquello que voy a poder habilitar para poder seguir operando se mantenga y sea seguro, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Los hackers, de alguna manera, están explotando esta incertidumbre, están explotando este temor y la publicidad de la pandemia, y por lo tanto se han aumentado los problemas de phishing, de vulnerabilidades, de malware que ya veníamos y de los propios correos electrónicos que veníamos indicando hace un momento. Desgraciadamente el futuro ya no es el futuro en seguridad, el futuro es hoy. Tenemos una presión altísima, ¿sí?, por controlar aquello que incluso no sabemos que está pasando y por saber qué podría pasar. Más adelante vamos a dar algunos ejemplos de esto. Bien, si bien es cierto que los temas de ciberseguridad tienen que ver con lo que hoy en día las compañías están habilitando para poder seguir operando, para habilitar el teletrabajo, lo que también es cierto es que tiene que proteger al personal y que tiene que proteger a la organización. Solamente como referencia quería mencionarles acá que en el 2019 solamente el 15% de los empleados trabajaban de forma remota, según un estudio de IDC, pero hoy en día se volvió a hacer un estudio reciente y ya son el 50% de los trabajadores en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y ya más del 45% de empresas consideran activamente el teletrabajo. ¿Por qué estos datos son relevantes? Estos datos son relevantes porque lo que hacen es indicar que el problema va a crecer. El problema no es el que tenemos hoy solamente. Van a haber, primero que va a haber un mayor volumen de transacciones, van a existir mayores canales, van a existir mayores vulnerabilidades, van a existir mayores necesidades de conexión remota y van a existir muchas
muchos riesgos asociados a nuevas amenazas que seguramente hoy no las conocemos y que aparecerán como necesidades propias de negocio. Para poder habilitar las conexiones remotas, el trabajo seguro, una de las técnicas que se utilizó fueron el uso de redes privadas virtuales o VPNs. Y solamente como un ejemplo, en los Países Bajos aumentó en 240%, en Austria el 208%, en Canadá el 206%. Y a nivel global se ha aumentado en un 165% y estamos hablando solamente de 3 meses. Yo entiendo de que este porcentaje crecerá y, por supuesto, también la cantidad de vulnerabilidades. Para darles otro ejemplo, que no solamente el riesgo está o estaba dentro de la compañía, ahora está afuera, no solamente por los hackers, sino también por los propios empleados. Los propios empleados o colaboradores tienen que utilizar los recursos de su casa, ¿sí? Los routers, los dispositivos de red, para poder tener una conexión a Internet. Y seguramente esos equipos, esos dispositivos no están seguros. Entonces, ¿qué están haciendo los atacantes? Están utilizando, digamos, o están haciendo algunos ataques para estos equipos, están cambiando la configuración de estos equipos para lograr que los usuarios, en vez de conectarse a un sitio que ellos esperaban sea seguro, se está redirigiendo a sitios creados por los hackers para poder instalar, por ejemplo, un troyano y poder obtener con ese troyano las credenciales de usuario y las contraseñas de estas personas que se conectan a las compañías y así poder suplantar la identidad y poder, bueno, acceder a información a la cual no están autorizados. Otro caso que ocurrió hace poco en Alemania es que, por ejemplo, un troyano se involucró, digamos, en las redes y a través del phishing lo que hicieron fue recolectar datos de ciudadanos para suplantarlos y cobrar el dinero en cuentas fraudulentas aprovechando la falta de verificación de las cuentas a las que se destinó 32 millones de euros. Lo que es importante recalcar acá, y lo vamos a ver, y Diego lo dijo al inicio, ¿no? En los tiempos de la ciberseguridad, hoy en día el factor humano es clave. ¿Por qué es clave? Porque la seguridad, si bien tiene que ver con elementos de tecnología, con herramientas que la propia compañía puede implementar, que el equipo de tecnología, los oficiales de seguridad, los especialistas pueden implementar, hay un gran porcentaje que depende del factor humano, que depende de la persona. La persona debe tener la suficiente conciencia de riesgo, debe tener la suficiente preocupación de aquello que sea raro, lo reporte, de aquello que no le parezca, lo identifique y lo comunique, para tratar, digamos, de minimizar los diferentes riesgos a los cuales va a estar expuesto. Y precisamente con eso, lo que les decía es que más del 80% de ciberataques exitosos apuntan al factor humano. ¿Por qué? Porque los ciberatacantes se han dado cuenta de que efectivamente hay un trabajo que hacen las compañías, implementan mayores controles, pero ¿dónde encuentran las debilidades mayores? En el ser humano, en esas capacitaciones que probablemente los empleados antes iban por cumplir, atendían y se iban y no se acordaban de nada, pero hoy en día eso cambió, ¿de acuerdo? Esa necesidad ya es real, porque además de afectar no solamente a la compañía, también seguramente va a afectar al propio usuario, no solamente con información, accesando información de la compañía, sino al usuario por información de sus contraseñas de correo personal, por información de tarjetas de crédito, cuentas o transacciones que seguramente también hace desde su computadora. Entonces, lo que es cierto es que muchas empresas hoy en día no se encuentran listas para el trabajo remoto y por lo tanto esta pandemia lo que ha hecho es acrecentar el riesgo, adelantarnos el futuro, ¿de acuerdo? Y evidenciar algunos ciberriesgos como los que están indicados acá, ¿no? ¿Qué pasa? Usuarios inconformes con teletrabajo, se genera lo que conocemos el Shadow IT. El Shadow IT es todo aquello que está fuera del control de TI,
¿sí? TI nos puede decir, por ejemplo, que utilicemos una VPN, que no entremos a sitios inseguros, que no hagamos conexiones remotas a determinados sitios web, pero nosotros seguramente por propia voluntad y como tenemos el dominio desde nuestros hogares, de nuestro propio computador, no hacemos caso y habilitamos opciones remotas diferentes a las que no han sido recomendadas por la compañía. O también piensen en el caso en el que ustedes tienen que compartir su computador, el computador de trabajo, por ejemplo, en un momento con su esposa, con sus hijos, por alguna necesidad particular, y si esa necesidad necesitaba alguna conexión diferente, podría estar en contra de los lineamientos de la compañía. Eso es un tema que es muy frecuente, y dada, por ejemplo, hoy en día vamos a empezar acá en la región costa las clases virtuales, y seguramente muchas familias tendrán este problema. Aplazar parches de seguridad es también otro problema. Los usuarios, ¿sí? Típicamente utilizamos computadores que están, digamos, sujetos a las políticas, a los procedimientos y a los controles que TI ha implementado sobre los computadores, con antivirus, con seguramente algunas reglas de firewall local, y lo que a veces el usuario por comodidad y por desconocimiento lo que hace es aplazar esos parches, ¿sí? Está ocupado y no los quiere implementar, o está ocupado, está en una reunión muy crítica y de repente no los aplica, y pasan días, pasan semanas y puede aparecer una vulnerabilidad que aplica esa debilidad que hubiera estado cubierta con un parche debidamente implementado a tiempo. Otro tema importante es la adaptación de procesos. Lo que suele ocurrir hoy en día es que los usuarios a veces pierden o no logran tener acceso a la compañía por problemas con el usuario, por problemas con los roles o con los permisos, a qué tipo de información deberían tener, por problemas incluso de la propia contraseña, o simplemente por los controles de autenticación que la compañía definió. Algunos usuarios, no todos, tratan de omitir esos pasos porque los consideran complicados, o porque consideran que están entorpeciendo su trabajo, cuando la verdad es que el usuario debe aprender a utilizar la tecnología. No debe omitir pasos y debe pensar que lo que está haciendo la compañía no es en protección solo de la compañía, sino también es en protección del propio usuario. Y finalmente, eludir la segmentación de red. Típicamente las compañías tienen la red segmentada, es decir, dividida, donde, por ejemplo, tienen un segmento seguramente específico para todos los sistemas que están en producción, probablemente tengan un segmento específico para usuarios comunes, otro segmento de red para usuarios, para proveedores o para socios comerciales con los cuales intercambian información. Y lo que puede pasar es que, dada la necesidad de tener acceso remoto de algunos usuarios, que antes no lo tenían, estas autopistas, que antes estaban muy bien segmentadas, se rompen y se empiezan a habilitar puentes entre estas autopistas para que los usuarios o para que el negocio o para que el proveedor pueda tener acceso a la información, lo cual es un grave error porque, de nuevo, está rompiendo todo aquello que la compañía había definido como medidas de seguridad a nivel de la red. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de EY en este punto? Primero, que el acceso debería estar basado en roles, es decir, quién debe tener acceso a qué usuario, no solamente a nivel de usuarios finales, sino también usuarios administradores, súper importante, proveedores, ¿de acuerdo? Los proveedores, a qué tipo de información van a tener, los clientes a los cuales también les vamos a dar acceso, seguramente para que vean algún tipo de estatus de pedido, algún tipo de facturación, a qué van a tener, cómo lo tienen. Es importantísimo definir los roles que van a tener los diferentes usuarios en los sistemas de información. Habilitar autenticación multifactor. No es complicado hacerlo. El usuario y contraseña, si bien es un mecanismo
común no es el más robusto, por más que las contraseñas tengan mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, tengan una longitud. Lo que hay que hacer es habilitar canales adicionales para confirmar y validar que quien dice ser el usuario sea efectivamente el que reconocemos como tal en los sistemas de información. El cuarto punto es que demos acceso solo a aquello que es seguro. Si, por ejemplo, tenemos que pensar que debemos darle acceso a un proveedor, a un sistema en producción para que dé soporte, seguramente será necesario, pero en un umbral de tiempo, pero no más. Y inmediatamente tendremos seguramente que deshabilitarlo o que monitorear qué está haciendo. Y sabemos que producción es un entorno seguro, sabemos que producción es un entorno controlado. Si sabemos que existen otras áreas que podrían ser vulnerables, lo mejor es tener cuidado y pensar muy bien antes de otorgar acceso. Y el cuarto punto, que desde mi desde mi experiencia personal, lo he visto en los últimos 5 años, es la concienciación de seguridad. Los usuarios hoy en día son el principal problema, no solamente para los temas de seguridad, sino también para los temas de fraude. Todo lo que hagamos a nivel tecnológico no va a tener ninguna aplicación si es que finalmente le vamos a trasladar la responsabilidad final al usuario. Por lo tanto, el usuario tiene que ser sensible al riesgo, tiene que entender que atrás de los procedimientos y de los métodos de autenticación existe un porqué y una necesidad de seguridad. Y también tiene que entender, por ejemplo, que probablemente podrían haber ciertas penalidades contra el usuario por no seguir las reglas de seguridad que la compañía estableció. Bien, un poquito yendo al punto 4, Diego, no sé si nos ayudas con la parte de la resiliencia para la fuerza laboral crítica. No te escucho, Martín. Diego. No, okay. Por supuesto, Martín. Vamos a ver, y como bien lo mencionaba Martín, obviamente estamos enfrentando y durante algún tiempo, al menos hasta que se encuentre una vacuna o un tratamiento efectivo, tendremos que acostumbrarnos a vivir con la pandemia, tendremos que vivir esta nueva normalidad, así que no hay opción, sino que efectivamente ser resilientes tanto tecnológicamente como en los aspectos de seguridad relacionados, y tenemos que dotar de esa resiliencia a nuestras organizaciones, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues implica que efectivamente el modelo de operación de seguridad tenga que cambiar, que tengamos que actualizar nuestras políticas, que tengamos que cambiar comportamientos, concientizar a todos nuestros colaboradores, que tengamos incluso que cambiar los niveles de alerta que usualmente nuestros modelos anteriores no tenían, y que todo este proceso de fortalecimiento de nuestros modelos de seguridad tengan que avanzar, ¿no? Y esto con más razón en vista de lo que mencionó David, donde estamos viendo de que incluso el tema de la pandemia lo que ha generado es que se acelere los temas de adopción de tecnología y digital, que se acelere los temas de uso de aplicaciones, sistemas en nube. Esto lo que involucra es que efectivamente tengamos que trabajar en actividades adicionales importantes para asegurar que tanto nuestro personal, la información de nuestras empresas esté de forma segura, ¿no? Y esto incluso, como ustedes han podido ver, obviamente que todos estamos trabajando con diversas plataformas para conectarnos, llámese las herramientas que sean, ¿no? Skype, Teams, Zoom, y que incluso algunas de ellas todavía tienen observaciones respecto a seguridad. Es importante que estemos guiando a todos nuestros colaboradores para asegurar que las reuniones de trabajo y más aún las herramientas colaborativas donde compartimos información estén dotadas de todos los aspectos de medidas de seguridad que mencionó Martín hace unos momentos, ¿no? Un punto no menor, y como les había también mencionado en la parte inicial, es que tenemos que trabajar, actualizar, fortalecer nuestros planes de continuidad y nuestras medidas de contingencia,
y principalmente para también nuestra fuerza laboral de seguridad, ¿no? No estamos exentos, y esto obviamente a que el personal de seguridad también pueda en su momento enfermarse, o que efectivamente pueda haber problemas o pueda tener limitaciones para poder trabajar en su momento desde casa. Y todo este tipo de consideraciones deben ser actualizados en nuestra planificación de contingencia de respuesta de seguridad. Y también, como les había mencionado, es importante fortalecer y actualizar esos planes de continuidad de negocio, ¿no? Usualmente esto estaba previsto y preparado para ciertos temas específicos, ciertos eventos no previstos, ¿sí? Pero usualmente los prevíamos que eran muy de escala, muy sistémica, que la recuperación iba a ser en periodos rápidos de tiempo, donde obviamente teníamos el control sobre la infraestructura, también teníamos control o cierto control o grado de responsabilidad sobre lo que podía ser la duración de los eventos. Estamos viendo que efectivamente toda esta parte del COVID-19 nos ha roto esos paradigmas, y tenemos que trabajar en planes de contingencia y en temas de respuesta bastante más fuerte y adaptadas a las nuevas, a esta nueva realidad y a esta nuevo normal que estaba conversando. Sí. Sí, de hecho, Diego, no sé, solo para complementar acá un poquito, precisamente los planes de contingencia, como indicas, no estaban preparados para una interrupción tan prolongada, ¿de acuerdo? Y en verdad, el enfoque que tiene ahora dar respuesta a una pandemia es un enfoque, digamos, casi diferente, casi totalmente diferente, ¿no? Y acá hemos mencionado algunos puntos a nivel de escala, ¿sí? Cuando hablamos digamos, de una contingencia tradicional, es algo muy localizado, muy particular, y en la pandemia, digamos, digamos, es algo más sistémico, es algo que está permanentemente cambiando y que probablemente tenga diferentes momentos a lo largo, mientras dure de esta pandemia, ¿no? El otro tema importante acá era la velocidad, ¿no? Con respecto a que seguramente una contingencia es mucho más puntual, la podemos atender de una manera específica y la podemos aislar. En cambio, la pandemia, de hecho, el solo hecho de que sea pandemia global tiene una propagación mucho más extensa y más rápida, ¿no? Y por lo tanto la duración también es diferente, ¿no? La interrupción en una contingencia es puntual, sabemos que podemos tener, no sé, horas, minutos o hasta días, un día, 2 días, pero en una pandemia pues tenemos un tiempo mucho mayor. Las opciones de respuesta tienen que ser pensadas en la pandemia, pensadas en lo que precisamente Diego indicaba, en la gente, en salvaguardar a la gente, en los equipos de seguridad. Los equipos de seguridad, los líderes se pueden enfermar, quién está respaldando o quién hace, a quién se le delega la autoridad en el caso de que alguien responsable de algún determinado proceso no esté por el propio resultado de la pandemia. Y esto también trae la escasez de mano de obra, porque de alguna manera en una contingencia probablemente necesitemos mucha ayuda de un proveedor, probablemente en un tiempo específico, y en una pandemia seguramente será una ayuda más frecuente durante un tiempo más largo. Y eso también tiene que ver con la infraestructura que dispone la compañía, ¿no? La compañía tiene algunas, digamos, definiciones establecidas para atender una contingencia. Puede tener una estrategia de recuperación on-site, puede tener una estrategia de recuperación hot-site, en la nube, puede ser algo muy particular, pero cuando hablamos ya de una pandemia donde tenemos que habilitar otro tipo de recursos, donde tenemos que extender incluso la geografía de nuestra operación, seguramente tendrá pues la necesidad de otra infraestructura que también es urgente o será urgente atender. Y Martín, pues hay obviamente... un tema, si me dejas complementar ese, que creo que es importante para la conversación, es que esto obviamente también, vamos, involucra no solo obviamente a lo que hacemos nosotros, sino también
debería involucrar todo este tema de la planificación a todos los proveedores con los cuales estamos respondiendo a las diferentes necesidades de negocio, ¿no? Sea porque realmente tengamos proveedores de infraestructura, sea porque tengamos proveedores de aplicaciones, o porque toda nuestra infraestructura lo tenemos en nube. Tenemos que igualmente incorporar toda esa información dentro del plan, incluso el tema de pruebas, el conversar, el ajustar niveles de servicio, porque los retos que ahora lo estamos viendo nosotros como organización, seguro nuestros proveedores, por más especializados que sean, están teniendo igual problemas y retos a los cuales es importante que la compañía asegure de que no van a generar ningún problema ni de seguridad, ni de obviamente de servicio o disponibilidad. Correcto. No, y de hecho, no, Diego, nosotros como firma, incluso a nivel global, en la propia pandemia, la infraestructura se amplió, hemos hecho una serie de, digamos, habilitar diferentes herramientas para nuestros propios clientes, ¿no? Eso también es algo real con lo cual por ejemplo, en nuestro lado hemos tenido que hacer. Bueno, eso era con la parte de infraestructura, y en la coordinación externa, en una pandemia, contra una contingencia, pues en una pandemia tenemos como ya Diego lo mencionó, una coordinación externa altísima con proveedores, con miembros, organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales. En cambio, en una contingencia seguramente será algo muy puntual y algo muy particular. Bien, no sé, Diego, si acá hay algo más que quisieras agregar. No, de momento creo que estamos bien con estos conceptos. Ok. Bien. Muchas gracias a nuestros expertos. Tal vez podemos contestar Amanda, una pregunta. No sé, si deseas terminamos, nos falta unas 2 slides más y si no, para después ir a las preguntas y respuestas, ¿no? Perfecto, entonces terminemos, por favor, gracias. Sí, ok. Bueno, ¿cómo nos podemos preparar para una cibercrisis en medio de una pandemia, ¿no? Digamos, nos hemos adelantado un poquito de repente a algunas, en todo lo que hemos comentado a lo largo de la sesión, algunas cosas que ya se han hecho, pero acá queríamos resaltar un punto y una experiencia de lo que se ha hecho en Estados Unidos. La Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos diseñó una guía para trabajo desde casa que muchas organizaciones han tomado, digamos, como ejemplo, ¿no? En esta guía, pues, se hablan de cifrados extremo-extremo, de autenticación de múltiples factores, de seguridad para asegurar todo lo que es la prevención y fuga de información, cómo mejorar los controles de acceso, las políticas de privacidad y la seguridad en aplicaciones o servicios colaborativos. Y bueno, ¿cómo se debería responder de alguna manera si es que hoy en día una organización sufriera, ¿sí?, un ciberincidente significativo? Pues acá hay ciertas consideraciones. La primera tiene que ver con definir principios a seguir, y esto tiene que ver con que, por ejemplo, las compañías no hay que tomar decisiones impulsivas, ¿sí? Hay que garantizar que la información que se va a dar y que se va a compartir sea información de la que estemos seguros que existe, que es precisa y que es confiable. Es decir, todo lo que hagamos o lo que definamos asumir o hacer en un ciberincidente, tenemos que estar seguros que estamos en lo correcto y que es lo que debemos hacer. Y también evitar de alguna manera el exceso de control, y eso también es cierto, ¿no? Muchas veces ocurren algunos incidentes que de alguna manera se quieren, digamos, ejecutar bajo diversos niveles de aprobación, cuando realmente el incidente está claro, se sabe el problema y creo que la respuesta es contundente. La segunda consideración tiene que ver con que identificar quién será el equipo que tiene a su cargo dar respuesta a este incidente, quiénes son las áreas o los responsables que tienen que ver con este incidente. Hay que identificar qué áreas de negocio, qué líderes de negocio están relacionados al incidente y ponerlos en el equipo porque forman parte seguramente de lo que el negocio tiene que saber en el impacto que van a tener. Una tercera
consideración es cuál es el plan de comunicación que se debería dar para poder explicar la situación presentada a los clientes, a los socios, a los proveedores y probablemente al entorno de negocios sobre el cual opera la compañía. Y como última consideración, tener una lista de verificación muy exhaustiva que se cumpla, ¿de acuerdo? Y que se haga realidad, no que se escriba solamente, lo cual nos pueda dar una cobertura de que la situación y la respuesta va a estar bajo control. Y ya para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones en esta pandemia para poder dar una respuesta efectiva? Bueno, tenemos que comprobar y comprender los planes de respuesta a ciberincidentes y a la gestión de crisis. Tenemos que saber que efectivamente están y que los podemos utilizar. Hay que identificar claramente los riesgos que desencadenarían un ciberincidente significativo. Si bien es cierto, podríamos sufrir algún ataque, hay que saber cuál es el impacto real sobre qué activos de información, sobre qué procesos y hasta dónde nos puede afectar. Esto tenemos que tenerlo clarísimo para poder saber qué parte y hasta dónde debemos protegernos. Un tercer punto es implementar capacidades robustas de monitoreo. ¿Qué pasa? Hoy en día el tráfico de la red cambió, el comportamiento del usuario cambió y efectivamente si hay un ciberataque, seguramente nuestra red, nuestra compañía estará sujeta a muchas conexiones, estará sujeta a un tráfico diferente y hay que saber no solamente el tráfico, sino también qué usuarios, cuándo se conectan, cómo se conectan, qué tienen, a dónde han accesado y qué les estamos otorgando como, digamos, como fuentes de información para que ellos puedan acceder y puedan hacer su trabajo. Como cuarto punto, desarrollar opciones de respuesta completas. Quiere decir que realmente si vamos a atender un ciberincidente, debemos primero entenderlo y debemos identificar qué se necesita para atender ese ciberincidente. No basta con, digamos, con aislar un servicio, no basta con dar un downtime a un servidor, basta con entender realmente qué pasó, por dónde vino y saber si efectivamente si el ataque lo vimos en una aplicación, no quiere decir que la aplicación fue la afectada. De por medio pueden haber estado afectados los firewalls, los servidores de archivos, los routers, y hay que tener esa claridad para poder dar el alcance a toda la respuesta que vamos a dar. Y finalmente, bueno, poner en práctica los acuerdos contractuales, ¿sí? Que seguramente las compañías deben tener con los proveedores de tecnología. Y es muy importante en este caso que efectivamente esos acuerdos que se escribieron en papel pasen a la práctica y funcionen de verdad. ¿Sí? Que no sean papeles que se escribieron, sino que no sean papeles, sino que sean acciones que efectivamente ayudan a la compañía a dar respuesta a una cibercrisis. Bien. Esto es lo que teníamos para ustedes. Con esto les agradecemos y bueno, estamos abiertos a cualquier consulta. De hecho, tienen el código QR ahí en la página y pueden accesarlo, bajar la publicación y abiertos a responder cualquier pregunta. Listo, muchas gracias, Martín. Tenemos una pregunta de Lorena Andrade. Nos pregunta si en Ecuador los seguros... No te escuché. Se perdió la señal, Amanda. Si nos repite la pregunta, por favor. ¿Aló? Sí. No te escuchamos la pregunta. Si nos repites, por favor, se perdió la señal. La pregunta dice si es que en Ecuador los seguros cubren ataques cibernéticos. En el Ecuador sí existen compañías que venden ciberpólizas. CHAP es una de ellas, Mapfre también vende ciberpólizas y no las cubren como Ecuador, sino las cubren a través de la casa matriz. Pero lo importante de esto es que la ciberpóliza como tal existe. No tanto es que exista, sino que las compañías
hagan o cumplan los requisitos que las ciberpólizas exigen, ¿no? Las ciberpólizas exigen, por ejemplo, que exista un oficial de seguridad. Las ciberpólizas exigen que existan políticas, procedimientos, que se hayan hecho revisiones de seguridad, no solamente internas, sino externas. Es decir, existen una serie de lineamientos, como cualquier seguro típico que cualquier persona puede comprar. Pero la respuesta es que sí, CHAP Seguros lo tiene, Mapfre también, pero a través de sus casas matriz. Muchas gracias. Por el momento no tenemos ninguna otra pregunta de los participantes. Creo que todo ha quedado muy claro. Lo que les solicitamos es tal vez si nos pueden ayudar con un teléfono, un correo o algún medio de contactarles para la gente interesada en empaparse más del tema. Los correos lo tienen justamente en la pantalla que está mostrando Martín en este momento, y como mencionó también tienen el código QR para bajarse la publicación, y en la publicación pueden encontrar el restante de información de contacto, teléfono o la misma dirección de mail más clara si en algún momento alguien tiene alguna duda. Perfecto, muchas gracias. De igual manera, si es que alguien está interesado, puede contactarse con la Cámara de Comercio de Quito y nosotros les comunicaremos con nuestros expertos. Si no hay más preguntas, podemos dar por terminada esta transmisión, agradeciéndoles eternamente por compartir con nosotros su conocimiento y agradeciéndoles también a nuestros participantes. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la Cámara de Comercio de Quito por la invitación, a todos los que nos han estado siguiendo, y cualquier inquietud, a las órdenes pueden, ahí no tienen nuestra información de contacto. Gracias, Martín, también. Gracias a la Cámara, y bueno, gracias a todos los participantes y al público presente. Gracias, Diego. Un abrazo. Gracias, Amanda. Una buena tarde.